Vamos a tomarnos un rato para hablar sobre la importancia de toma anticipada de decisiones de final de vida. Es un tema que de pronto muchos desconocemos, que algunos le temen, pero que realmente es bastante importante. Quiero comenzar con esta frase de Eric Cassell, un médico especialista en salud pública del New York Presbyterian Hospital, que él afirma, gracias, el médico pocas veces cura, algunas veces alivia, pero siempre debe consolar. Esta ojalá la tuviéramos siempre presentes, no solamente como médicos, sino como pacientes, como familiares, en los que vemos que el proceso de fin de vida tal vez es nuestra mayor derrota y algunos médicos lo ven como el gran enemigo, pero pues es la única realidad que todos tenemos y nuestro compromiso con los pacientes más que decirle yo lo voy a curar, debería ser lo voy a acompañar en el camino y siempre estaré a su lado en el proceso que usted necesite. A grandes rasgos, quiero hablar de los 4 principios que rigen nuestra práctica médica, unos principios de la ética liberal propuesta por Bucham y Childress ya hace varios años, donde hay 4 que son, cuando ellos los enunciaron, no había una ponderación de unos sobre otros, que son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Sin embargo, varios autores después han mencionado que si uno tuviera que ponderar unos sobre otros, pues le daría más importancia, por supuesto, a la beneficencia. Todo lo que nosotros hacemos es buscar hacer el bien a los pacientes y el respeto a la autonomía, que es la toma de decisiones informada por parte de los pacientes y poder definir sobre su proceso de salud y de todas las intervenciones que vayan a recibir a lo largo del proceso. Como mencionaba el doctor Santa Cruz, toca buscar ese balance entre ambos. No debemos olvidar los otros dos, por supuesto, también son muy importantes, pero cuando vamos a hablar de, sobre todo de fin de vida, pues estos dos toman gran relevancia. Es una realidad que el cáncer cada vez es más frecuente a medida que la población se vuelve más longeva, sobre todo. Se prevé que para el 2040, en alrededor de 20 años, la incidencia del cáncer va a aumentar hasta un 60% la incidencia con respecto a lo que hay hoy en día. Esto publicado en una revista de este año. Y no solamente el cáncer es cada vez más frecuente, sino los pacientes cada vez viven más, enfrentan mayores retos, cada vez son más los ingresos a las unidades de cuidado intensivo de forma exitosa, eso gracias a los avances de terapias de inmunoterapia, radioterapia, quimioterapia, que hace que los pacientes vivan muchos años más libres de progresión de la enfermedad. Por lo tanto, el pronóstico de cáncer claramente ha mejorado y siempre pues centrándose en que ojalá la vida sea con la mejor calidad de vida, no solamente que vivan más, sino que vivan mejor. Sin embargo, aunque el pronóstico del cáncer ha mejorado, no nos queda la duda que los ingresos a las unidades de cuidado intensivo también son frecuentes por morbilidad de las mismas enfermedades o complicaciones de los tratamientos. Y en muchos escenarios esos ingresos a cuidado intensivo no tienen duda, porque hay una causa reversible que vamos a tratar y el paciente pues se va a mejorar y va a salir, pero esos ingresos a las unidades de cuidado intensivo también pueden deteriorar esa calidad de vida, pueden generar factores psicológicos bastante importantes y pueden incluso llevar a la pérdida de la capacidad de toma de decisiones y esa pérdida de autonomía que tememos todos como personas. Otros escenarios, el ingreso al único intensivo no es tan claro y puede ser debatible, y es cuando el médico se enfrenta a una dificultad de toma de decisiones sobre qué debo hacer. Yo sé que este paciente de pronto ya tiene una enfermedad avanzada, ya tiene un cáncer metastásico, la posibilidad de reversibilidad y recuperación es prácticamente nula. ¿Qué debo hacer? Y la familia muchas veces puede estar presionando pero él estaba mejor, el oncólogo dice que el tratamiento va funcionando muy bien, doctor, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es cuando prima la opinión del paciente, porque claramente ese derecho a respetar su autonomía está por encima de cualquier cosa, por supuesto, con un razonamiento médico de base y teniendo en cuenta para ese paciente qué es calidad de vida. Como sabemos, a veces ingreso al único intensivo no da chance de preguntarle a los pacientes, bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Usted qué quisiera en sus condiciones? Porque en la misma gravedad de las condiciones que lo están llevando a ese único intensivo, pues conllevan a una alteración de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Se ven unos familiares
frente a la toma de decisiones, muchas veces gracias a los deseos expresados de pacientes y apoyándose en esos deseos previamente expresados. Pero si los familiares definitivamente no tienen las herramientas de qué hubiera querido su familiar, pues se vuelve una decisión 100% médica. Y hay un área gris de incertidumbre que conlleva a que de pronto esa decisión no sea tan fácil y que el médico, en frente a la gran emergencia que puede haber, pues se pueda tomar una decisión tal vez equivocada. Entonces, ¿qué es importante? Que todas las personas ojalá tuvieran la, el documento de una voluntad anticipada. Voy a traer, como viene, como encontré en la literatura, qué es una voluntad anticipada. Es un documento en el que toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, y como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, declara de forma libre, consciente e informada su voluntad sobre las preferencias al final de la vida que sean relevantes para su marco de valores personales. Es una definición bastante compleja y bastante amplia que abarca no solamente a la persona como un ente autónomo, sino también tiene la parte, por supuesto, legal, que es supremamente importante. Y tiene un contexto de individualidad que no puede ser reemplazado. Para mí es muy diferente seguramente calidad de vida que para algunos de ustedes. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es calidad de vida, sobre todo en fin de vida, seguramente cada uno tiene diferentes creencias, diferentes opiniones, que todas son válidas y son respetables. Este documento va a tomar real importancia como documento en el momento en que la persona pierda la capacidad de toma de decisiones, y va a ser una herramienta que va a ayudar a la familia y a los médicos a librar un poco esa responsabilidad y tener claridad que pues fue el paciente quien tomó la decisión en su momento. Ahorita ya pues vamos a mirar más a fondo cómo es este tema. Varios estudios, la mayoría de ellos pues, cualitativos, hablan sobre directrices avanzadas y sobre lo que los pacientes han informado acerca de esto. ¿Qué son las directrices avanzadas o las voluntades anticipadas? Son simplemente tomar en cuenta las preferencias del paciente acerca de tratamientos invasivos. ¿Qué va a influenciar en esto? Las creencias que cada persona tenga, creencias no solamente de índole religiosa o en cuanto a su moralidad, sino también sobre cuáles son mis objetivos de fin de vida, yo qué quiero de fin de vida y qué percibo yo como calidad de vida. Todo esto en base a un razonamiento médico, y por eso es muy importante, el paciente no va a poder tomar esta decisión solo. Esto va a tener que ir de la mano con un acompañamiento de su médico tratante. Muchas veces nosotros tenemos la capacidad de poder hablar de la muerte con real naturalidad porque lo vemos como un proceso que hace parte de la misma vida. Pero desafortunadamente hay unos médicos que, como lo mencioné al comienzo de la charla, ven esta muerte como el gran enemigo y lo que le debemos temer, y eso hace que sea un poco más difícil esta toma de decisiones. Y al lograr balancear, poner en balance ese razonamiento médico con las creencias y los objetivos que tiene el paciente, vamos a poder hacer un balance adecuado de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, orientando a aquellos que realmente brinden confort y calidad de vida y calidad de muerte al paciente. No todo es fácil y hay varios obstáculos para poder lograr esas directrices avanzadas. Insisto, hay varios artículos, sobre todo publicados en los últimos 5 años, que mencionan sobre el planeamiento avanzado, las directrices avanzadas, que deberían ser llevadas de la mano, ojalá, de los médicos tratantes, en nuestro caso, sobre todo, ojalá de los oncólogos de forma temprana, no solamente del servicio de cuidado paliativo, porque mal hacemos nosotros queriendo hablar de directrices avanzadas si el oncólogo no habla sobre realidad de pronóstico y de qué vendrá a futuro. Uno de los obstáculos grandes que tenemos o que se han encontrado es la edad. Usualmente ya se ha establecido que las personas mayores tienden a hablar más fácil sobre yo qué quiero. Yo qué quiero, yo le dije a mis hijos que yo no quiero un ventilador mecánico que me mantenga vivo artificialmente, yo no quiero un equipo de diálisis, yo no quiero que me sigan transfundiendo, pero en las personas jóvenes hay mucha resistencia, y resistencia tanto de parte de los médicos, porque
no, es un hombre joven o una mujer joven y van a quedar muchos años por delante y no podemos hablar de esto, como por las mismas familias. No, 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 no podemos hablar de eso porque ella tiene toda una vida por delante y ¿cómo vamos a hablar de ella que quiere? Eso no va a pasar. Entonces, esa es una realidad que es uno de los factores sociodemográficos más importantes, que es un obstáculo para poder hablar de toma de decisiones anticipadas y de voluntad anticipada. Por supuesto, las creencias religiosas, siempre nosotros debemos respetar cualquier credo que el paciente y su familia profese. Y tanto la parte religiosa puede jugar a favor o en contra nuestra, porque a veces a la espera de ese milagro, a la espera de que todo va a salir bien porque Dios así lo dispone, pues simplemente no queremos hablar de muerte porque ese momento va a estar muy lejos. Hay culturas como la China que debido a sus mismas creencias consideran que no se debe dejar nada al azar y al contrario se ha visto que en China hablan bastante de forma temprana de voluntades anticipadas porque yo no quiero que esto me coja corto y se ha visto que allá hay una gran replicación de las voluntades anticipadas y cada vez son más las personas que hablan tempranamente de esto. No quiero poner a la familia como un obstáculo, ni más faltaba, pero la familia puede jugar un papel a favor o en contra. ¿Por qué? Se ha visto que las personas mayores, la razón por la cual toman las decisiones de hablar abiertamente sobre cómo quieren ese fin de vida es para no generarles esa presión de toma de decisiones a la familia. Simplemente ellos ya lo hablan, lo mencionan para que los hijos, los nietos, los, ojalá también papás tengan que tomar decisiones. El día de ayer llegó a consulta un chico joven con un tumor cerebral que en este momento está comenzando tratamiento. Y llegó a la consulta diciendo, doctora, yo no entiendo al oncólogo, yo tengo un tumor cerebral, a mí el neurocirujano me dijo que yo me voy a morir de esto, yo sé que voy a tener un tiempo, ahorita me siento bien, pero yo sé que me voy a morir, pero acabo de salir de la cita del oncólogo, me dijo que todo está muy bien y que no me preocupe, que voy a salir para adelante y que no me va a pasar nada malo. Entonces, doctora, no, yo quiero hablar sobre que si esto avanza, yo no quiero cosas invasivas. Este paciente es odontólogo, yo no quiero ventilador y en el momento en que yo no pueda tomar decisión, yo quiero dejar desde ya claro que quiero la eutanasia. Un chico de 28 años que uno dice, venga, pero pues sí, démosle chance, estamos comenzando, pero pues es muy valioso. Y él dijo, mire, yo tengo mi esposa, tengo mis papás y yo no quiero que ellos tengan que tomar la decisión en el momento. Y ojalá fuera así y pues, insisto, no quiero, jamás diré que la familia es un obstáculo, ni más faltaba, porque son un gran apoyo, pero esto toca discutirlo con la familia, toca discutirlo tempranamente con ellos y que la familia conozca. Sabemos que el documento como tal de voluntad anticipada, el escrito, va a tomar importancia en el momento en que la persona no pueda expresarlo, pero si no hubiera ese documento que lo haya expresado en vida, la familia pues va a ahorrar bastantes situaciones bastante complejas. El desconocimiento es enorme, desconocimiento por parte de médicos que creen que solamente se pueden hacer los documentos de voluntad anticipada cuando estamos muy cerca al final. Desconocimiento de los mismos pacientes. En el artículo que les mostré ahorita hace unas diapositivas, mencionaban que en Francia ya hace varios años salió la ley sobre voluntad anticipada y realizaron un estudio en un hospital de Francia a 397 pacientes, donde alrededor del 35% de los pacientes decían que desconocían su derecho de plasmar sus decisiones en un documento, que si lo hubieran sabido antes, lo habrían hecho muchísimo antes, y después de dar toda la capacitación, toda la información a la familia, a los pacientes, perdón, los pacientes, alrededor del 85% dejaron su voluntad por escrito. También hay un desconocimiento por parte de los médicos que creen que ese es un tema que solamente debe tocar psicología o el grupo de trabajo social. Ojalá los médicos lo tomáramos y a veces los médicos queremos esperar que los pacientes nos pregunten acerca de eso, siendo que nosotros deberíamos ofrecer la herramienta desde temprano para esto. Perdón. ¿Cuándo se deben discutir entonces sobre directrices avanzadas, tanto como pues nosotros, desde ser médicos? Ojalá de forma temprana. Si nosotros discutiéramos el pronóstico real con los pacientes de forma temprana, todo sería más fácil. Los mismos estudios demuestran que si el oncólogo
sigue, y perdón que use a los oncólogos de ejemplo, pero pues es nuestro día a día y somos la especialidad con la que más manejamos. Si el oncólogo viene manejando la idea de estás muy bien, no te preocupes, tú estás respondiendo muy bien, ese estamos respondiendo muy bien puede ser, claro, tu enfermedad está controlada, pero igual tienes una enfermedad de estadio 4 y que pues en cualquier momento por el tratamiento te puedes complicar. Si se le informara realmente a los pacientes el pronóstico real, tempranamente ellos podrían tomar la decisión de yo qué quiero a futuro. El plantear yo al paciente tomar la decisión de hacer la voluntad anticipada se debe ver como una vía de vida, más que un camino de muerte. El hablar del final no es que yo esté diciendo, no, es que usted está en proceso sí de deteriorarse y morirse, no, sino al contrario, cómo quiero vivir y cómo quiero estar en los últimos días de esa vida que claramente lo único que tenemos 100% certeza todos es que nos va a llegar ese final. Si nosotros empezamos a reflexionar tempranamente sobre ese fin de vida, vamos a poder tener mayor distancia para tomar las decisiones y no va a tocar tomar las decisiones en el momento inmediato de crisis. Tomar decisiones en un momento de crisis no es tan fácil. Y por supuesto, si hay justo de turno un médico que de pronto no tiene el entrenamiento y no conoce la situación, pues es más fácil yo hacer y después desmontar que de pronto no hacer en ese momento. Y por supuesto, si nosotros perdón, mejoramos la disponibilidad de las preferencias, podemos tener en cuenta los deseos de los pacientes. No hace mucho tuvimos un caso de un paciente que pidió salida voluntaria de otra institución, un paciente con un cáncer de pulmón, un cáncer gástrico metastásico a pulmón, que estaba en tratamiento con quimioterapia sistémica. Insisto, pues venía en su tratamiento con una razonable funcionalidad, es una hemorragia intraventricular y el paciente quedó con un deterioro agudo, gravísimo de su estado de conciencia. En la otra institución, pues definieron que eso no era manejo quirúrgico, que iban a hacer manejos de medidas de confort, debido a que nunca se había hablado con este paciente y nunca había tenido un acercamiento con un especialista de cuidado paliativo. Pidió a la familia salida voluntaria y lo trajeron aquí a la fundación para que aquí le hiciéramos, como ellos lo mencionaban, todo lo que tocaba hacerle. Y básicamente lo que estaban pidiendo era intubarle, ponerle un ventilador mecánico porque él ya había salido de situaciones graves e iba a salir de esto. Claramente el señor, su parte neurológica era ninguna, no tenía ninguna posibilidad de recuperación y tocó trabajar, afortunadamente con psicología, nos acompañó bastante, eran bastante creyentes en su religión y ellos estaban esperando el milagro con un señor que estaba con una respiración agónica, jadeante, y fue un trabajo que nos tocó hacer de forma aguda, en un momento crítico, en real fin de vida, y lo logramos y después la familia estuvo muy agradecida, pero obviamente ese no es el escenario ideal. El escenario ideal es poder plasmar por adelantado, y una de las frases que nos facilitó todo fue decirle a la esposa del paciente, bueno, ¿y él qué hubiera querido? Él hubiera querido ante una condición de estas estar, pero es que él quería vivir. Yo sí, pero ¿cómo quería vivir? No, 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 doctora, él no quisiera estar ventilado. Y ahí pues obviamente nos tomamos, pero pues habría sido todo un poco más llevadero, no solo en esa, sino en muchas situaciones, si hubiera este escenario claro. Hace muchos años el médico estaba aquí y el paciente estaba allá y yo tomaba las decisiones en pro de lo que consideraba pues que le daba beneficio al paciente en una conducta totalmente paternalista y de protección al paciente. Hoy en día se habla muchísimo de respetar la autonomía y de respetar al paciente como un ser de toma de decisiones. Sin embargo, pues no todo lo que el paciente pida se lo podemos dar, como mencionó el doctor Santa Cruz hace un par de charlas, porque a veces puede ir en contravía de lo que realmente puede beneficiar. Entonces nosotros tenemos que buscar esa línea media y debemos ponernos a la par con el paciente en cuanto a que no soy yo el que toma decisiones como el gran señor sapiente, sino realmente por qué vamos a hacer una intervención u otra. Y muchas veces en fin de vida tenemos sí que irnos un poquito más hacia el lado paternalista y nosotros ser los que tomamos quienes tomamos la decisión para evitar intervenciones fútiles, intervenciones que no dan ningún beneficio y que sí pueden prolongar sufrimiento y agonía.
¿Cómo debemos morir todos? Y es lo que nosotros llamamos muerte digna o en morir. Muerte digna se ha confundido con otros términos, pero realmente, ¿qué es el buen morir? Morir sin sufrimiento físico, sin sufrimiento, ojalá espiritual, en compañía de nuestros seres queridos, las personas que realmente nos han acompañado durante el proceso, y sin terapias que pueden prolongar agonía, que no brindan ningún sentido. Aunque se debe humanizar este proceso, no siempre se puede retirar el hospital. Muchas veces debe ser en el hospital, pero con todo lo que estamos haciendo, que sea casi como estar en casa, pero obviamente por la complejidad de síntomas, por la complejidad de situaciones, no quiere decir que por el hecho que el paciente haya pedido que no quiere estar con un ventilador mecánico, no quiere decir que esté rechazando los tratamientos médicos, sino simplemente que pues desea es poder estar en compañía de sus seres queridos. Los documentos de voluntad anticipada, entonces, se pueden formalizar de 3 formas. Ya Alejandra mostró el formato que manejamos aquí en la Fundación Santa Fe. El Ministerio de Salud también tiene unos formatos donde más que formatos son unos ejemplos de cómo realizar la voluntad anticipada de acuerdo a lo que yo quiero. Hay como 3 ejemplos diferentes y yo la redacto de acuerdo a lo que yo considere. También me acuerdo una paciente que tenía claro su voluntad anticipada y cada vez que tenía consulta me decía que había hecho una versión diferente de voluntad anticipada. Iba, la editaba y me traía, no doctora, pensé mejor, te sumé esto, no, le quité esto y le puse esto. Y realmente hizo como 5 versiones de voluntad anticipada. Finalmente, pues esa voluntad anticipada no hubo necesidad de sacarla un día porque debido a todo lo que había dicho, pues simplemente se le respetó a lo largo de su proceso final. Pero ojalá cada uno de nosotros tuviéramos esa voluntad anticipada, estando sanos, estando en capacidad de toma de decisiones, hoy en día sin enfrentar una enfermedad de pronto grave, incurable, perdón, tengamos ese documento y la podemos formalizar de 3 formas, frente a nuestro médico tratante, que la firme y no requiere ningún testigo, frente a 2 testigos, y eso incluso no solamente es un documento escrito, sino puede ser un video. En el video lo que dice nuestro ministerio es que sí, ojalá los testigos también aparezcan, pues ojalá no, deben aparecer mencionando su nombre y su número de identificación completo, y pues ojalá los testigos, pues, oigo, también si va a ser por escrito, sí, pues deben firmarlo, o a través de notaría. Voy yo y frente al notario lo firmo sin testigos, sin médico tratante, únicamente frente al notario. Las 3 son iguales de válidas. Hace muchos años sí requería siempre que fuera en notaría, sin embargo ya no es necesario. Y pues la invitación real es que todos nosotros tengamos estos documentos de voluntad anticipada, porque pues nadie tiene la vida garantizada y en cualquier momento puede pasar algo que desafortunadamente pues toque que este documento sea nuestra voz. Para poder estar acompañados fin de día como debe ser, a la larga, esa partida final siempre la gana uno de ellos. Muchísimas gracias.